¿sí? Eh, Respecto a los PowerPoint, lo único que quiero aclararles es que el PowerPoint es una guía para que ustedes tengan nada más que eso, ¿sí? No es para que ustedes estudien solamente de la guía del PowerPoint que la armamos, en general, ¿sí? Como consejo. Si bien el PowerPoint está con frases, está todo el material que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? No, no es un material para estudiar nada más. O sea, no estudien solo el PowerPoint. Es mi consejo. Ahora bien, tengo el chat, ¿sí? Así que cualquier cosa voy viendo por el chat. Y cada tanto, como las clases pasadas, voy a ir habilitando el micrófono, ¿sí? No hay problema con eso. La clase pasada lo habíamos quedado en lo que eran zonas borrosas, ¿sí? O lo que se considera, digamos, zonas borrosas. ¿Qué son, sí, las zonas borrosas? La clase pasada nosotros estuvimos hablando mucho de qué era la mentira, ¿sí? De qué era el engaño. Estuvimos hablando de que muchas veces, ¿sí? Nosotros utilizamos la mentira como un camino para poder engañar, pero que no siempre que miento engaño, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar con lo que plantea, ¿sí? Wittgenstein. Wittgenstein, ¿sí? Lo que plantea es que, ¿sí? La mentira, según lo que plantea él, tiene que ser aprendida, ¿sí? ¿Qué plantea o qué significa esto? Ahí les voy a poner más grande para que vean el concepto. Él dice que el lenguaje tiene distintas funciones, ¿sí? El otro día estuvimos hablando de la clasificación que da el libro y que tiene función comunicativa, página 34. ¿Sí? Tiene funciones comunicativas, tiene funciones, ¿sí? De tratar de provocar en la otra persona, ¿sí? Algún tipo de sentimientos emotivos, tiene también fines directivos, tiene fines operativos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar acá, o lo que plantea Wittgenstein, es que el lenguaje es un juego que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestro grupo primario, en nuestra familia, aprendemos el lenguaje, ¿sí? Como se darán cuenta, ustedes hablan de la misma manera que su grupo primario, ¿sí? Siempre nos preguntan o nos cargan, principalmente a nosotros, a los formoseños, nos cargan mucho por la tonada, dependiendo de en qué lugar de Formosa estamos. En mi caso, yo estoy muy cerca de Paraguay, por ende, por la tonada siempre me cargan, o por las palabras que utilizo. ¿Pero por qué es esto? Porque es el lenguaje que yo aprendo. Si es el lenguaje que yo aprendí, el que me inculcaron, porque es dependiendo del lugar social donde yo vivo. Ahora, ¿qué particularidades tiene? Nosotros cuando utilizamos o aprendemos el lenguaje, también aprendemos a mentir, ¿sí? Y hay formas de mentiras que son socialmente aceptadas. ¿Qué significa que son socialmente aceptadas? ¿Sí? Son mentiras que todos sabemos que son mentiras, pero que igual las aceptamos, ¿sí? Como que sabemos que nos mienten en la cara, pero como que, bueno, está bien, ¿sí? Y seguimos. Esto nos lleva a lo que se llama lenguaje borroso o lenguaje borroso, ¿sí? Porque es un lugar, o una zona gris, en donde sabemos que nos mienten, pero somos conscientes de que nos mienten. Por eso yo le puse ahí el lenguaje político. El lenguaje político, ¿sí? Está hecho para generar justamente un eufemismo, ¿sí? Un eufemismo, una desinformación, prometer sin prometer, ¿sí? El eufemismo en sí son lo que nosotros llamamos o consideramos palabras lindas para decir realidades feas, ¿sí? Entonces, la mentira es utilizada comúnmente, ¿sí? Por todos. Yo le puse el ejemplo del político en campaña, ¿sí? Donde él se propone, antes que nada, agradar, conseguir votos, ¿sí? Persuadir, ¿sí? Que puede ser un lenguaje mentiroso, ¿sí?
pero distintamente mentiroso. ¿Qué significa? Que no es lo mismo mentir, ¿sí?, que hacer, ¿sí?, lo que es o lo que es buscar, digamos, que la otra persona te convence, ¿sí? Por eso le puse miente, pero porque manipula. En cambio, el lenguaje de la ficción es un lenguaje no verdadero. Pero como en ese caso nosotros no tenemos, ¿sí?, en ningún momento la intención de mentir, ¿sí?, al no tener la intención de mentir, entonces en este caso, ¿sí?, ni siquiera se vuelve como calificativo de mentiroso, ¿sí? Ahí da la diferencia según Wittgenstein. La diferencia según él es que en el lenguaje en general, ¿sí?, nosotros buscamos engañar, ¿sí? Y esta zona borrosa es cuando te mienten pero no te mienten. Y vos sabés que te están mintiendo en la cara, pero como que lo aceptás. En la ficción directamente vos sabés que es falso, por lo cual nunca hay ningún tipo de habilitación, digamos, para eso. Entonces, al definir la mentira, no hay que tener en cuenta solamente al mentiroso, ¿sí?, hasta acá, sino que también tenemos que tener en cuenta al destinatario, ¿sí? Cuando hablamos del destinatario, hay muchas personas, ¿sí?, que son mucho más fáciles de engañar que otras. Es mucho más fácil engañar a un niño, ¿sí?, por su inocencia, que engañar a un adulto. Es mucho más fácil engañar a una persona que se considera ignorante, ¿sí?, en ciertos temas, y que a otras. Por eso dice que es un juego de lenguaje que lo penetra todo y que debe ser propuesto en cualquier tipo de ámbito. De ahí que tenemos que distinguir entre las mentiras reprobables o aquellas mentiras que para nosotros están mal y las castigamos, las mentiras que no son reprobables como las mentiritas blancas y las mentiras expuestas o mentiras medio aceptadas. Estas son las clases de mentiras según lo plantea, ¿sí?, este autor. Ahora bien, hay engaños, ¿sí?, que son considerados socialmente aceptados, ¿sí? Ahí tenemos el famoso engaño consensuado, ¿sí? Yo le puse ahí la famosa frase, el mentime que me gusta. El engaño consensuado, ¿sí?, es una distorsión de la realidad que es aceptada, ¿sí?, o tolerada por lo menos, sea consciente o inconscientemente por el destinatario. Muchas veces nosotros sabemos que nos mienten, pero dejamos que nos mienten, ¿sí? A eso va con el engaño consensuado. Y acá aparecen dos autores. Por un lado tienen a, ¿sí?, Nietzsche, que él dice, los hombres no huyen tanto a ser engañados, ¿sí?, como a ser perjudicados por el engaño. A nosotros nos gusta, ¿sí?, que nos mientan, porque nos gustan muchas veces que nos digan cosas lindas, ¿sí?, y no nos molesta ser engañados, ¿sí? Por eso Diderot decía, se traga uno a grandes sorbos la mentira que lo halaga y se bebe gota a gota la verdad que le resulta amarga, ¿sí?, lo cual es totalmente cierto. A uno le encanta que lo halaguen, a uno le gusta, aunque le estén mintiendo, ¿sí? Pero cuando le dicen la verdad, ¿sí?, o algo que no le gusta escuchar, nos enojamos. Entonces ahí aparece toda esta idea de engaño consensuado. Ahora, en determinados contextos, ¿sí?, en determinados contextos sociales, se inserta una serie de mentiras que son admitidas y que son consentidas, ¿sí? Con ellas se miente pero no se engaña, ¿sí? Este es el típico, cuando vos llegás a un lugar o en las cenas familiares, cuando está esa persona o ese familiar que no te lleva tanto vos, que no te gusta, decís, ¿cómo está? ¿Cómo están tus hijos? No te importa a vos cómo están los hijos, pero vos le preguntás, ¿sí? Y escuchás como si fuese que te interesa, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son mentiras mostrando un interés, digamos, pero vos no buscas engañar a través de ellas, ¿sí? O cuando te preguntan a vos ciertas cosas, ¿sí?, y vos le contestás, ¿sí? Cuando te dicen, ¿cómo te va con la dieta? Sí, re bien, ¿sí? Vos le mentís. Ahora, ¿engañás? No, en sí no, porque no tiene por fin engañar a la otra persona, simplemente llevar la conversación. Obviamente se dan cuenta que no, si me acaba de comer media docena de factura, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos a través de estas mentiras consensuadas es simplemente tener paz social, simplemente estar tranquilo. Más de una vez nos habrá pasado a nosotros,
con nuestros padres o con nuestros hijos, dependiendo, con algunos amigos, donde vos le decís, sí, 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 pero para no pelear nada más. Esos son engaños que nosotros consideramos consensuados. Ahora, en todo acto de habla puede haber un engaño, ¿sí? A veces ese engaño está permitido y muchas veces no, ¿sí? En el engaño consensuado, ¿sí? El sujeto engañado, o la víctima, digamos, sabe que lo están engañando, sabe que lo que le están diciendo no coincide con la realidad, ¿sí? Tiene conciencia de ello, pero no dice nada. Por eso es que Eco dice, no es que los enunciados reproduzcan la forma de los hechos, es que nos acostumbramos a pensar que en los hechos como lo han configurado los enunciados, ¿sí? Muchas veces nosotros sabemos cuál es la verdad, conocemos la verdad, ¿sí? Pero nos gusta más escuchar lo que nos dicen o lo que nos cuentan, ¿sí? Que sucedió y no lo que realmente ha sucedido, ¿sí? Por eso dice, conscientes somos en algún nivel del engaño. El sujeto lo consiente por causas diversas. A esto es lo que Eco llama, ¿sí? La retórica consoladora. Bien, muchas veces yo le puse acá el caso de los novios hablando. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que nos están mintiendo? ¿Sí? Con una amiga nos está mintiendo, ¿sí? O que alguien dice, mi hija me dice, yo no comí el chocolate. Yo sé que me está mintiendo, pero igual le digo, oh, bueno, entonces si vos no comiste, vamos a ver quién fue, seguro fue el perro, ¿sí? Ese tipo de mentiras nosotros la utilizamos principalmente para mantener la paz social. En mi caso, la paz familiar. Ahora, eso en la vida cotidiana. ¿Qué sucede en un plano jurídico? Cuando una persona, ¿sí? Y se manifiesta tomar conciencia de un engaño que según la regla de la sensatez debió serle evidente. Yo acá le pongo el ejemplo, ¿sí? De los fraudes telefónicos. A un amigo mío, ¿sí? Hicieron un fraude con una camioneta, un auto, una camioneta, que iba a comprar directamente de fábrica y no sé cuánta historia más, lo engañaron. Ahora yo le decía a él, no es obvio que ese valor no iba a salir una camioneta, ¿sí? Era obvio, vos viste que no coinciden los números de teléfono, ¿sí? ¿Qué pasa en el plano jurídico cuando la persona toma conciencia de ese engaño? En ese caso se dio cuenta que me estafaron, ¿sí? Y que por lógica le tendría que haber resultado evidente a él que era un engaño. No podía ser tan bueno como quien plantea, ¿sí? Acá las fronteras, ¿sí? Son muy difusas. Por eso el planteo se aplica a grupos de individuos. Yo le puse ahí, no es posible que hayan hecho tantas cosas equivocadas y que nadie se haya dado cuenta. Es posible que el presidente Lula nunca haya visto nada. Si no vio nada, ¿cómo llegó a ser presidente? ¿Sí? Entonces, acá el planteo, ¿sí? Encierra lo que nosotros llamamos un dilema negativo, ¿sí? Y esta fue una tesis que se utilizó en contra de la campaña de Lula en 2005, donde se decía, en 2005-2006, donde decían, hay corrupción, ¿sí? Si Lula sabía, fue cómplice de la corrupción. Y si no lo sabía, ¿cómo puede ser un inepto? ¿Cómo puede ser que no se haya dado cuenta que hay corrupción? ¿Sí? Esa fue la campaña, ¿sí? Que utilizaron en contra de Lula. Lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar, es como lógico, ¿sí? Hay corrupción, listo. ¿Cómo puede ser que Lula no sabía? Si Lula sabía, y es que él sabía que había corrupción, es cómplice. Y si no lo sabía, ¿cómo puede ser que no sabía que había corrupción en su gobierno? Se presume que él tenía que saberlo, ¿sí? Este tipo de cuestiones van teniendo, ¿sí? Distintos efectos en este punto, ¿sí? En lo que es la expresión del wishful thinking. El wishful thinking, ahí está, ¿sí? Es hacerse ilusiones o soñar despierto. ¿Sí? Se refiere a aquellas cosas que son tan buenas que nosotros, nuestra inocencia, queremos creer, ¿sí? No porque algo pueda salir bien, necesariamente va a salir bien, pero todos tenemos esa esperanza de que sí. Por eso yo le puse, se confunde lo probablemente real, ¿sí? Con lo que es posible, ¿sí? Acá lo que se hace es simplemente focalizarse en lo bueno, ¿sí? Dejando de lado las alternativas. Esto es una de las bases de uno de los grandes, de las estafas piramidales,
¿sí? Las estafas piramidales se basan en esta expresión inglesa, justamente en donde, ¿sí?, se habla de un autoengaño o un engaño consensuado, ¿sí?, que tiene su modelo la persona delirante, que es aquella que confunde el deseo con realidad, ¿sí?, y que pierde la capacidad de poder criticar o de poder pensar críticamente, ¿sí? A veces nosotros tenemos tanto deseo y de que eso sea real que, digamos, dejamos de lado la posibilidad de que esto no pase. Esta particularidad, ¿sí?, es importante principalmente porque se utiliza muchísimo para hacer engaños económicos, ¿sí? Las empresas piramidales, yo vi el otro día lo de la flor del loto, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos terminan, ¿sí?, engañando. Las personas se enojan, ¿sí?, con este tipo de análisis, porque dice, ¿cómo puede ser que cayó en el engaño si era muy obvio? Justamente por esta falacia, Hola, este profe. manejo falacia. Son tan Buen día. consistentes, ¿sí? Buen día, profe, ¿qué tal? Tengo ¿Cómo una estás? consulta acerca de esto, claramente. Porque acá dice, el razonamiento se focaliza en los aspectos favorables de un hecho, menoscabando al resto de las alternativas, entre las cuales las hay desfavorables. Es decir, que yo estoy razonando de que eso está mal, pero no hago nada por descartarlo, por así decirlo. En este caso yo sueño despierto, por eso la frase. Yo lo que hago en este caso es, creo tanto, ¿sí?, en el razonamiento que me dieron, en el argumento que me dieron, que ni siquiera pienso que existe otras alternativas. O sea, que no estoy razonando, básicamente. Sí, No sería que estoy... en realidad estás razonando, pero mal, falazmente. Claro. Pero sería, nosotros decíamos, ¿cómo que no pensaste? Y le damos un toque a uno. Es así. O las estafas Claro. piramidales se basan en esto, porque te dicen, vos das 1.000 pesos y al mes te van a devolver 50.000. Pues sí, pero no tiene lógica. ¿De dónde vas a dar vos 1.000 y te van a dar 50? ¿Sí? Pero en ese momento, no, porque todos cobramos, te dan toda una explicación que te terminan convenciendo. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente. Gracias, Tiene la profe. persona engañada, ¿sí? Acuérdense que no engañan a cualquiera. Yo le decía hoy, en la mentira, ¿sí?, con el engaño, hay que tener en cuenta tanto al que engaña y al que no ha engañado. Aquella persona, ¿sí?, que es engañado, digamos, también tiene cierto grado de responsabilidad, por decirlo. ¿Bien? De nada. Francisco, no sé, levanta la mano, ¿qué pasó? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, en esa parte no es que no se razona, o lo que yo entiendo no es que no se razona, sino que se pierde, digamos, una parte del razonamiento al no ver las cuestiones negativas de este pensamiento, digamos. O sea, yo creo que va a salir bien y si viene alguien y me dice, pero va a salir mal, no, va a salir bien porque tiene que salir bien, digamos, se pierde una parte de ese razonamiento que hace que me autoengañe a mí mismo, valga la redundancia. Exactamente. ¿Sería algo así? Por eso lo llama justamente el autoengaño. Claro, claro. Exactamente. Sí, no, igual, o Nosotros sea, muchas veces tenemos, ¿sí? no, que pasa, que creo que Muchas, pasa en las cuestiones, justamente con el tema anterior, en lo que tiene que ver con la cuestión política también, digamos. Uno cree tanto que va a salir bien de alguna manera y no ve no analiza otras cuestiones o otras propuestas o de alguna manera algunas cosas que son evidentes o que son lógicas, de uno o de otro, no estoy hablando de un lado partidario, digamos, cuando uno cree en eso, exactamente, no ve de otra manera que se solucione el problema. Gracias. exactamente, exactamente. Por eso es que habla de el soñar despierto. Nosotros nos confiamos tanto, ¿sí? O nos cegamos, por decir así, en un objetivo, que es lo que puede pasar, pero hay muchísimas otras opciones. De ahí tenemos después lo que es la reserva mental, ¿sí? La reserva mental dice, se puede realizar manejos falaces emitiendo o omitiendo, sería en este caso,
enunciados certeros. ¿En qué sentido o a qué se relaciona esto? Mostrando solamente una parte de la verdad, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos reserva mental, ¿sí? Que es un manejo del lenguaje que puede llegar a convertirse en falacia dependiendo de la circunstancia en la cual se lleva adelante. ¿Cuántas veces le habrá pasado a ustedes que no le dicen a alguien a dónde se van? ¿Sí? Simplemente para que no le pida que lo acompañe. ¿Sí? Me ha pasado a mí con mi hija le encanta ir al supermercado. Entonces yo le digo, ¿dónde te vas? No, me voy acá, no me da la vuelta. Y hago una reserva mental. ¿Sí? Estoy engañando y sí, le estoy mintiendo, digamos, me estoy diciendo dónde vamos. ¿Sí? O cuando le digo, vamos a ir acá nomás a verle a un señor, ¿sí? Y le estoy mintiendo que es el dentista, porque sé que no le gusta. ¿Sí? Ese tipo de reserva mental es cuando yo no le digo todo, ¿sí? No es mentira en sí, porque es omitir, ¿sí? No estoy mintiendo, pero sí la estoy, ¿sí? Manipulando de alguna manera, ¿sí? Y que puede llegar a ser, ¿sí? Un manejo falaz. Esto también lo utilizamos mucho, va de nuevo, con los niños particularmente. Ahora, la mayoría de los manejos falaces, ¿sí? Lo realizamos nosotros con niños, ¿por qué? Porque son los más fáciles de manipular, ¿sí? Ahora bien, no piensen que yo engaño a mi hija todo el día ni nada por el estilo, yo les doy ejemplo nomás, ¿sí? Y ahí aparece lo que son los eufemismos. Yo le puse ahí un conceptito para que se acuerden. El eufemismo son palabras suaves para realidades duras, ¿sí? Según el diccionario dice, es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta o franca expresión sería dura o malsonante, ¿sí? Petit Robert dice, es una expresión atenuada de una noción cuya expresión directa tendría algo desagradable o algo chocante, ¿sí? Esto es típico. En vez de decirte, no me dicen a mí, Andrea, qué gorda que está más rellenita, ¿eh? ¿Sí? Está, o cuando le dicen, para no decirme que estoy vieja, ¿sí? Me dice, ya estás grande, ¿sí? Hay palabras que duelen y palabras que no, ¿sí? Yo me río siempre de las personas que dicen, ¿ves? Nosotros decimos los viejos, ahora dicen personas de la tercera edad, ¿sí? Ahora tenían otra frase que el otro día escuché, personas mayores, ni siquiera le dicen de la tercera edad por decir jubilados, digamos, ¿sí? Es cuando buscamos palabras más suaves, ¿sí? Para decirle, le puse la fórmula retórica mediante la cual, sin transgredir la verdad ni la certeza, se trata de adecuar los términos para que no resulte antipático, ¿sí? Muchas veces tiene un límite ahí entre lo que es un eufemismo, no es feminismo, eufemismo, ¿sí? Y el engaño. ¿Por qué es un límite? ¿Sí? Porque también puede ser un engaño disfrazado. ¿Un engaño disfrazado en qué sentido? ¿Sí? Por ejemplo, te quieren despedir. Si no te dicen te despido, porque eso como suena muy brusco. Entonces, ¿qué te dicen? Nosotros vamos a cerrar el negocio, no sé, tenemos demasiados gastos, los impuestos, te buscan y te dicen, vamos a prescindir de tus servicios. Es muy importante para nosotros, pero vamos a prescindir de tus servicios. ¿Sí? Entonces, vos ahí vos no sabés si te están engañando, o sea, porque te están haciendo sentir como te despiden, pero no te hacen sentir mal despidiéndote, ¿sí? O están tratando de buscar una palabra más suave como para que no sea tan chocante el momento de decirte, ¿sí? Que estás enfermo, que te despiden, ¿sí? Muchas veces los eufemismos también utilizamos con las enfermedades, ¿sí? Que vayan directamente y te digan, ¿sí? No sé, tenés cáncer, ¿sí? Un cáncer fulminante, chocante. Entonces, los médicos particularmente utilizan muchísimo los eufemismos que no mienten, porque no mienten, ¿sí? Pero lo que hacen es buscar palabras más suaves o más políticamente correctas, por decir así, para justamente decir la verdad o expresarlo. Fíjense que es importante los eufemismos porque nosotros en derecho lo utilizamos mucho. Si bien principalmente los médicos son los que usan eufemismos, nosotros también lo utilizamos cuando le queremos decir a un cliente, mira, no sé, viene un cliente y te dice,
sea, mi marido mató a una persona y vos sabés que va a ir perpetuo y no le querés decir, va a estar preso toda la vida. O va diciendo, bueno, pues pasar por la legislación, mirá lo que él hizo, fue muy grave, y le vas como dibujando de alguna manera. ¿Sí? Ahora bien, la verdad en segundo plano y la verdad en el derecho. Yo acá le puse solamente las ideas de lo que te pido. ¿Por qué? En principio, ¿sí? Hay veces donde el derecho dispone que la verdad ceda, ¿sí?, su lugar, privilegiando otras razones, como la equidad, la conveniencia, la eficacia. Si ustedes le dicen, el derecho siempre busca la verdad, es mentira. ¿Sí? El derecho no busca siempre la verdad. Es el objetivo principal obtener justicia, porque es uno de nuestros principios básicos. Ahora, ¿quiere buscar siempre solo conseguir lo que es verdad? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que para poder mantener lo que nosotros llamamos paz social, ¿sí?, lo que se hace es, se privilegia otros principios que también son esenciales para nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? La equidad, la convivencia, lo que nos conviene, la eficacia. Por eso le fui poniendo acá la lista. El primero le dice, el recurso de la ficción. Por preocupaciones de equidad, para evitar que el formalismo entrañe consecuencias socialmente inaceptables, el jurado calificador somete los hechos que han tenido que conocer. Por ejemplo, el reconocimiento ficto de la firma. En este caso, ¿sí?, lo que nosotros muchas veces hacemos es, por ejemplo, me firman, ¿sí?, a mí un cheque, ¿sí? Juan me firma un cheque. Voy, ¿sí?, a querer cobrarlo y me dicen que la firma no es verdadera. ¿Sí? Doy un caso hipotético. ¿Sí? ¿Qué hacen? Traen, ¿sí?, a Juan y Juan reconoce la firma. En realidad es falsa, no es la firma de Juan, pero Juan miente. ¿Sí? Si hay reconocimiento ficto, que es cuando la misma persona que firmó reconoce que la firma es de él, se tiene como verdad, aunque sea mentira. ¿Sí? Por eso se habla de recurso de la ficción. Muchas veces las personas reconocen como verdad cosas que no lo son, pero como lo reconocen ante el ordenamiento jurídico, se lo considera verdad. ¿Sí? Lo mismo, la mentira solo se penará si el testigo se comprometió bajo juramento a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. A mí me preguntaban el otro día por el caso de Fernando Báez. Está mintiendo. Estaba hablando uno de los acusados y dice, miente. ¿Y cuál es el problema? El acusado, ¿sí?, no está obligado a decir la verdad, ni siquiera está obligado a hablar. ¿Sí? Y no está obligado a decir la verdad. El único que está obligado a decir la verdad es el testigo, que es el único a quien, si miente, y se comprueba que miente, se le puede dar algún tipo de pena. Pero después, las demás personas no. He escuchado también a muchos periodistas decir, los abogados de la defensa mienten. ¿Cuál es su problema? El trabajo es justamente, sí, defender a su cliente, y si a través de eso lo puede defender. Ahora, me van a decir, pero qué mal, profe, ¿cómo usted miente? No, moralmente cada abogado hace lo que moralmente considera correcto, ¿sí? No está penado en ninguna manera defender a tu cliente con todas las herramientas que tenga. Ahora, el que convence al juez es el que gana, ¿sí? No el que dice. Él puede decir todo lo que quiera, si el juez cree o no cree, ya es otra cuestión. En el 3 hay relaciones de confianza que el derecho presupone existir entre parientes próximos, las cuales se anteponen a la obligación de decir la verdad. También escuché que una de las madres de los acusados habló y que decía, esa señora miente. ¿Cómo puede decir que su hijo es una buena persona si es que mató a alguien? Y ella tiene una relación de confianza muy estrecha con el hijo. Obviamente que ella, ¿sí?, como madre, ¿qué va a hacer? Va a priorizar su vínculo de confianza con el hijo antes, sí, que decir la verdad. O quizá ella realmente cree que eso es verdad, que yo creo que realmente es verdad, ¿sí? Pero sigue siendo la madre. Por eso es que en los casos no son testigos la familia o las personas de confianza, ¿sí? Porque siempre van a primar esas personas, su vínculo especial, por decir así, antes que la verdad.
En el 4 dice, hay personas obligadas al secreto en razón de su profesión. Nosotros los abogados no podemos dar detalles de los casos, ¿sí? Pasa lo mismo con el médico, ¿sí? Que no puede dar, ¿sí?, información que son importantes. Dicen que una abogada de los acusados es pariente. Podés ser abogado, no hay ningún problema. Lo que no puede ser es testigo. ¿Sí? No hay ningún problema en que tu familia sea tu representante legal. Lo que no puede ser es familiar o algún tipo de vínculo especial el juez con los abogados de las partes. Pero entre los abogados y los acusados no hay ningún problema. ¿Sí? Después, la presunción, ¿sí?, de inocencia garantiza al inculpado el derecho al silencio. En donde, ¿sí?, los rugbyers, por ejemplo, y todas estas personas acusadas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ellos hasta el día de hoy son inocentes, porque todavía no hay una sentencia, ¿sí?, que diga lo contrario. En algunos casos, el que da a conocer la verdad puede ser culpado por ello. Por ejemplo, secretos políticos, secretos militares. ¿Sí? Y la lógica judicial, dice Pellerman, se centra en la idea de adhesión y no sobre la idea de verdad. ¿Sí? Acuérdense que la justicia, si bien va de nuevo a buscar la verdad en muchos casos, también tiene que procurar que exista una paz social. Necesita que exista como una tranquilidad dentro del grupo social. Por eso es que yo les decía el otro día, sí, que la presión social es importante. Cuando yo hablo de presión social, digo la opinión popular, lo que la gente quiere, lo que la gente piense, ¿sí?, siempre va a influenciar en los casos. Hay casos que son más populares, hay casos que son menos populares, la gente tiene opinión dividida respecto a ello, eso es siempre en todos lados, ¿sí? Pero va de nuevo, ustedes van a encontrar todas estas ideas, ¿sí?, en donde voy a decir, pero no dice la verdad, y hay casos en donde si la verdad cede su lugar ante otras razones o otros principios jurídicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Aparte de lo que vi de Ángeles. Bien. Las falacias, ¿sí? Tengan en cuenta un concepto básico de falacias. Son argumentos que parecen correctos, pero que en realidad no son correctos. ¿Sí? Ahora, tenemos varios criterios de clasificación. ¿Sí? La mayoría de los autores dicen que clasificar falacias solamente sirve para estudiar, pero que hay demasiados criterios de clasificación que ustedes van a ver que desde el ingreso, que yo estoy hace 5 años, 6 haciendo ingreso, ¿sí?, desde 2017, ¿sí?, que se da lógica, nunca coincidieron los criterios de clasificación de falacias, porque van utilizando distintos autores o van utilizando distintas ediciones, donde los autores van modificando sus criterios de clasificación. Por lo cual, ¿sí?, plantea, ocurre con las falacias como con los dioses del panteón greco-romano, son tantas y con parentescos tan embrollados, ¿sí?, que cualquier intento de clasificación termina resultando inútil. No obstante ello, nosotros vamos a utilizar un criterio de clasificación, porque, ¿sí?, es la manera más fácil de poder estudiar. Ahora, según el carácter de los criterios de corrección que infrinjan, acuérdense ustedes que el argumento que busca, la lógica que busca diferenciar, ¿sí?, los razonamientos buenos de los razonamientos malos, buscando o creando ciertos criterios de corrección. Entonces, según el carácter de los criterios de corrección que infrinjan, nosotros vamos a tener, ¿sí?, distintas clasificaciones. ¿Sí? Aristóteles decía que la falacia es un argumento que parece bueno sin serlo. ¿Sí? Acá lo esencial es el engaño intencional o no por quien argumenta. Muchas veces aquella persona que argumenta realmente
tiene la intención de engañar. Muchas otras veces no tiene la intención de engañar a nadie, porque realmente él está confiado que lo que él dice es real. Por eso le puse, las falacias se generan por intereses siniestros, pero también por dificultades cognitivas del hombre, por incapacidad muchas veces de comprender la complejidad del mundo. ¿Sí? El concepto de un argumento falaz presupone que hay argumentos buenos, argumentos correctos y por lo tanto criterios de corrección. Es decir, criterios que nos van a ayudar a nosotros a corregir estos argumentos. ¿Sí? Las falacias suponen que se infringen alguna regla en la argumentación. Atienza, ¿sí?, que uno de los principales autores de lógica plantea que se clasifican en tres: en criterios formales, criterios materiales y criterios pragmáticos. Yo le puse un cuadrito, ¿sí? Las falacias formales son aquellas que parece que utilizamos alguna regla de inferencia. Acuérdense que la inferencia es la relación que existe entre las distintas premisas, ese vínculo que existe entre las distintas premisas y la premisa con la conclusión, pero que en realidad no es así. Atienza dice, son relativamente fáciles de detectar porque existen reglas de inferencia claras, al menos que estamos dentro de la lógica estándar. ¿Sí? Las falacias formales se basan, ¿sí?, en la estructura, en cómo están relacionadas. La falacia material, por su parte, dice, cuando las premisas se construyen de un modo incorrecto, supone la transgresión de alguna regla metodológica. Es decir, que las reglas que establecen que pueden servir como premisas de un argumento. Acá, en las falacias materiales, yo estoy teniendo un problema de contenido. ¿Sí? Mi contenido, que sería en este caso, mis proposiciones están mal. Estoy teniendo una redacción incorrecta o estoy teniendo una palabra que tiene más de un significado en la redacción, ¿sí?, de mi argumento. Entonces, eso hace que todo el argumento caiga. Y la última, las falacias pragmáticas. En la falacia pragmática dice, te engañan infringiendo una de las reglas del comportamiento de aquellas personas que argumentan. En la pragmática tiene más que ver con la imagen, ¿sí?, de una persona, que tenés desde el punto de vista retórico, ¿sí?, que es cuando se usa con alguna eficiencia persuasiva un procedimiento contrario a las reglas, ¿sí? Este es, habrán visto en las películas, se suele ver que cuando va a querer ser, no sé, esto es muy machista lo que voy a decir, pero cuando quiere conseguir un trabajo y sabe que todos los entrevistadores son hombres, entonces va, no sé, vestida con alguna chaquetilla, una pollera corta, ¿sí? En ese caso se usa la persuasión, ¿sí? Otra cosa distinto a lo que tiene que ver con la falacia. No miente, pero una persuasión, ¿sí?, persuadir por otra cosa, ¿sí? Por otro lado, digamos. Eso es por un lado retórico, ¿sí? Desde desde el punto de vista retórico, muchas veces nosotros buscamos persuadir, ¿sí?, a personas hablando, por ejemplo, de una manera pintoresca, como quien dice, ¿sí?, que vos escuchás y vos decís, sí, sabe, ¿sí? Y desde el punto de vista dialéctico, ¿sí?, es cuando se infringe de un modo no manifiesto una de las reglas del debate, ¿sí?, que ahora ya vamos a ver cuáles son esas reglas. Por ejemplo, la ignorancia violencia. Ahora, Atienza dice, un argumento sea falaz por alguna combinación de elementos formales, materiales y pragmáticos. Es decir, tiene los tres, no solamente uno, ¿sí? Va a ser muy difícil que yo encuentre que solamente tenga un tipo, ¿sí? Puede suceder que un argumento sea solamente falaz formal, solo falaz material o solo falaz pragmático, pero en general sí se suele aparecer en combinación, una combinación de todo. Ahora, ahí vamos a ver los problemas a resolver. Sí, son 6 los problemas a resolver. Podemos hablar de estos problemas. El primero de ellos, las dificultades en el inicio de la discusión, ¿sí?
Cuando yo quiero plantear un argumento, o a empezar en realidad una discusión, cuando yo digo discusión no es que me peleo, ¿no? Es un debate, ¿sí? Primero, el primer problema que tenemos es la dificultad en el inicio. ¿En qué plantea? Se producen por el uso de expresiones con doble significado, ¿sí? Que pueden ser entendidos de distintas maneras. Anfibología, acento, ¿sí? Equivocación, tenemos hipostatización, composición, división, vaguedad. Acá es cuando ya la discusión se inicia mal, porque ¿sí? Yo estoy teniendo algún problema, ¿sí? En el significado de la palabra o en el significado de la frase, ¿sí? A partir de ahí ya estamos todos analizando cualquier cosa. Por eso siempre ustedes van a escuchar que los profesores en la facultad, cuando le empiecen a hablar de algún tema, le van a decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derecho, entendido como el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana, ya le aclara lo que él considera derecho en su explicación. Entonces, ahí supera lo que es esta dificultad del inicio. Pero si yo digo solamente, ¿sí? Porque nosotros hablamos de derecho y se aplica tal cosa, puede ser que Juan considere que el derecho es una cosa, Pedro considere que es otra cosa. Por eso es que ustedes, la primera materia que van a tener es introducción al derecho, ¿sí? En donde le van a ir dando estos conceptos básicos. Ahora, el error puede ser porque se hace énfasis en alguna palabra, ¿sí? Porque yo uno palabras que no tienen relación, que nosotros vamos a ver, ¿sí? En la clase que viene del 27, ¿sí? Todos estos problemas con ejemplos. El segundo problema que tenemos es lo que se llama la deficiencia en la organización de la discusión. En este caso ya definimos el tema a discutir. El tema es cómo nos organizamos nosotros para llevar adelante la discusión. Si una discusión crítica requiere ponerse de acuerdo sobre cuáles son los temas que nosotros vamos a discutir, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Y acá aparecen los problemas como la distorsión del punto de vista. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a estudiar lo que es la ley de defensa del consumidor desde el punto de vista constitucional. Yo no me puedo ir a otra rama porque lo vamos a hacer desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Desplazo la carga de la prueba. Cuando yo tengo que probar algo, pero como digo, como nadie lo probó, es verdad. ¿Sí? Eso es una falacia. Tenemos también la descalificación. Esto sufre, o esto pasa muchísimo, ¿sí? Lo vivimos cuando dice, ¿qué va a saber ese? ¿De qué habla? ¿Quién lo sabe? Eso es descalificar al oponente, ¿sí? Atacar personalmente, ¿sí? O atacar a la persona y no su argumento. Vos viste, ¿sí? ¿Cómo se viste? Vos viste cómo habla. ¿Qué vas a ver? ¿Sí? Este es el ad hominem, que es el ataque personal, es el más común, ¿sí? Ahora, todas estas, ¿sí? La deficiencia en la organización de la discusión, ¿sí? Son principalmente cuando nosotros no hacemos pie en el tema en sí, sino que buscamos temas aleatorios en vez del tema específicamente, ¿sí? Tenemos el tercer problema, negarse en la obligación de presentar razones, ¿sí? Acá ya establecido el punto de vista, ya lo resolvimos al 1, al 2, se busca evadir la obligación de presentar razones. Es decir, yo doy mi punto de vista, pero no doy premisas, ¿sí? O no doy proposiciones que funcionen como premisas y que sostengan mi conclusión, ¿sí? Ahí nosotros tenemos la circularidad, la gran mentira, premisas contradictorias, premisas dudosas, ¿sí? Ponerse a uno mismo como ejemplo, ¿sí? Es decir, yo no voy a dar, ¿sí? Las razones suficientes para que sostengan mi conclusión. Esto también, ¿sí? Nosotros lo utilizamos mucho cuando damos o hacemos la circularidad. El cuarto problema ya es la presentación de razones inadecuadas, que pueden ser aceptadas en el juego, ¿sí? Emociones que no son relevantes para el argumento.
Este es apelar a las masas, apelar a la piedad, ¿sí? O apelar a la autoridad de una persona o a una tradición. En este caso, yo doy razones, no como en la anterior que no la quería dar. Acá yo doy razones, pero esas razones no son adecuadas. Por ejemplo, ¿sí? Yo robé porque él tenía mucho y yo tenía hambre y sigue siendo robo, ¿sí? O cuando dice, este es el típico, ¿por qué hiciste tal cosa? Y si todos lo hacen, ¿por qué yo lo voy a hacer? Es una razón inadecuada, ¿sí? Que no es suficiente, por decir así, para sostener la conclusión que se realiza. Todos estos ejemplos es victimizarse. ¿Sí? Esa es una manera que nosotros tenemos de tratar de convencer a la otra persona de que hicimos algo como que le dé pena, por decir así, y no nos castigue. Ahora escuché de oído porque de nuevo no sigo mucho el caso de Fernando, pero escuché que uno de los acusados había dicho que sufrió mucho de chico y que tenía problemas. Eso es, sí, apelar a la piedad. 5, ¿sí? Fallas en la explicación de los supuestos de argumentación. Acá la validez de ciertos supuestos va a presentar conclusiones que la apoyan, pero de manera insuficiente. Y en estos casos, me apoyan, pero no es lo suficientemente fuerte como para poder decir, bueno, la conclusión es la racionalización, el falso dilema, pregunta compleja, apelación a perjuicios, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Nosotros lo utilizamos, ¿sí? Como un medio, por decir así, para, ¿sí? Como una falla al explicar el argumento. Yo, ¿por qué les puse esto todo por separado, chicos? Los 5. Porque yo creo, esto creo porque yo no tengo nada que ver con el examen de ingreso, pero yo creo que lo que le puede preguntar en el examen es, no creo que sea muy rebuscado, pero que le pregunte, por ejemplo, indique cuál de las siguientes es una de las dificultades en el inicio de la discusión. Y le pongan acento, apelar al miedo, descalificar, falacias, y les mezcle entre estas 6 cuestiones. No creo que sea tan puntilloso, pero presten atención o ténganlo en cuenta por las dudas. Por eso le puse uno por uno en una diapositiva distinta. ¿Sí? No creo, de nuevo, que sea muy rebuscado, que sería muy puntilloso, pero no sabemos. ¿Sí? 6, ¿sí? El sexto problema es la deficiencia en el uso de los esquemas argumentativos. ¿Sí? Acá se basa en una relación específica. Las argumentaciones, ¿sí? Sintomáticas, se basa en una relación concomitancia. Es decir, cuando yo tengo un argumento, sí o sí tiene que haber una relación entre ellos. ¿Sí? Esa relación puede ser por una relación causal, por una causa, que nosotros lo vamos relacionando, o por una analogía, o porque comparamos dos situaciones. ¿Sí? Ahora, si no se verifica esta relación adecuada que va a existir entre las distintas premisas para poder llegar a la conclusión, la argumentación es insuficiente. Aunque tenga una estructura lógica, si no existe esa relación de inferencia, ¿sí? Va a ser considerado un argumento malo. ¿Sí? Ahora les puse ahí, puede ser la presentación de una oración sintomática, que es la generalización apresurada, que yo le hablaba el otro día a ustedes y le decía, ¿sí? A mí mi novio me engañó, entonces todos los hombres engañan. Esa es una generalización apresurada. ¿Sí? La presentación de una argumentación instrumental, ¿sí? Una causa falsa, ¿sí? O una pendiente resbaladiza, ¿sí? En este caso es, el otro día, después de que llovió, ¿sí? Se cortó la luz. Entonces, se corta la luz porque llueve. No se corta la luz porque llueve, ¿sí? Es una causa falsa. Y la presentación de una argumentación analógica, que es la falsa analogía, o que un error corrige a otro. En estos casos es cuando yo quiero comparar dos situaciones que en realidad no son, ¿sí? Parecidas, pero lo uso de excusa. ¿Sí? Esta falsa analogía, ¿sí? O este error en la presentación
nosotros lo hacemos muchísimo cuando queremos comparar el uno con el otro, ¿sí? Por ejemplo, te dicen, ay, pobrecita, ¿sí? Menganita de tal tiene un bebé y tiene que estudiar, ¿sí? Y a mí siempre me pasa, digo, yo también, tiene que trabajar y tiene un hijo chico, yo también tengo una hija chica y también trabajo, ¿sí? Ahora, no va a comparar el trabajo que tiene ella con el mío, no son situaciones. Ella tiene un bebé que todavía toma el pecho, yo no, mi hija es grande. Entonces, muchas veces nosotros comparamos dos situaciones que en realidad no son comparables, pero que lo utilizamos como un medio, por decir así, ¿sí? Para llegar a una conclusión que sería errónea. ¿Bien? Estos son todos los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? De argumentación. Ahora, va de nuevo, ténganlo presente simplemente a modo de que por si en el examen le puede llegar a preguntar como de manera, como que le pregunten, ¿sí? Una de las fallas en la explicación de los supuestos de argumentación es, ¿sí? Instancia falsa, ¿sí? Y le da después la pendiente resbaladiza, la presentación de argumentos analógicos. Yo no creo, va de nuevo, que sea tan puntilloso, pero no sabemos. ¿Sí? Más vale prevenir. Entonces, tenemos los dos criterios para clasificar la falacia. La falacia formal, que analiza la conexión que existe entre los esquemas de inferencia válidos, ¿sí? Y los no formales, que son aquellas premisas que carecen de esta conexión lógica, ¿sí? Porque en realidad tienen un problema en su contenido. ¿Sí? Dice, son aquellas cuyas premisas carecen de conexión lógica respecto a su conclusión, siendo por lo tanto incapaces de establecer su verdad. ¿Sí? Es imposible lograr una clasificación definitiva porque siempre existen muchos matices especiales en cada caso concreto. ¿Sí? Es muy difícil que yo diga la clasificación es esta puramente, ¿sí? No existe una sola clasificación de las falacias, al contrario, existen muchísimas. ¿Sí? Ustedes igual quédense con estas básicamente. Los estratagemas entonces se clasifican en falacias formales, ¿sí? Y en los manejos falaces. Acuérdense que las falacias en principio son argumentos que parecen correctos pero que no lo son, y los manejos falaces se relacionan con los medios de manipulación. Dentro de los manejos falaces tenemos al de atinencia y ¿sí? Las falacias discursivas o de ambigüedad. Y acá aparece para mí, ¿sí? La parte más linda de lógica. Aparece, ¿sí? La falacia formal de atinencia o relevancia, falacia formal de ambigüedad o claridad, y las falacias no formales o manejos falaces. Dentro de las falacias de relevancia o de atinencia, dice, son persuasivas a despecho de su incorrección lógica por la función expresiva destinada a provocar aptitudes que probablemente inclinen a la aceptación. Las falacias de relevancia, ¿sí? Son aquellas falacias en donde la persona, ¿sí? Termina de convencer a la otra persona, ¿sí? Pero no por su argumento en sí, sino por otra cuestión como la manera en cómo lo expresa, ¿sí? O porque genera algún tipo de miedo, por otra cosa distinta al argumento, ¿sí? La falacia de ambigüedad, en cambio, aparece en el razonamiento cuya formulación tiene palabras ambiguas, ¿sí? O sea, una palabra que tiene más de un significado válido o más de un significado correcto, o inclusive con palabras, ¿sí? Que son vagas, es decir, aquellas palabras que no tienen un significado definitivo. Y después, las falacias no formales o manejos falaces tienen una estructura reticular y generalmente se apoyan mutuamente. Un manejo falaz, sí se puede o no vehiculizar a través de una falacia no formal, pero generalmente suelen, ¿sí? Retroalimentarse. ¿Cómo va a ser más fácil para que ustedes puedan ir viendo las distintas falacias? A través de los casos. Dijimos, las falacias no formales de atinencia o relevancia son persuasivas a despecho de su incorrección lógica. ¿Sí? Es decir, son aquellas que
te convencen a pesar de que lógicamente no está bien. Por ejemplo, el argumento ad baculum. El ad baculum es cuando se apela a la fuerza o a la amenaza para provocar la aceptación de una conclusión en lugar de dar argumentos válidos. ¿Sí? Esto se conecta un poco con el tema de la libertad de prensa, con las presiones que pueden ejercerse sobre el periodismo, ¿sí? Y se interpreta en función al contexto y a la situación. ¿Sí? En el libro le da el caso Carrasco, donde los soldados que debían declarar en sede judicial manifestaron que su superior le dijo, hagan rápido, cortito y al pie, ¿sí? Y al que tarde mucho no va a quedar franco, va a quedar encerrado todo el fin de semana. ¿Sí? En este caso, los soldados, ¿sí? No mintieron, pero sí no realizaron la conducta correcta porque los amenazaron. Yo les doy un ejemplo más simple. Cuando mi hija me dice, mamá, ¿por qué tengo que comer las verduras? Y yo qué le digo, porque yo digo. Punto. Eso es un argumento ad baculum o apelación a la amenaza a la fuerza. Sería más a la autoridad en este caso. Pero si yo le digo, si no comes te pego, ¿sí? Si no comes las verduras, vas a quedarte una semana sin salir a jugar. ¿Sí? No es un argumento válido. ¿Sí? Se apela a la, o a la amenaza, ¿sí? Antes que realmente, mira, tiene nutrientes necesarios para que vos puedas estar, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones importantes a tener en cuenta. Por otro lado, ¿sí? Tenemos el que se llama ad hominem. El ad hominem es el que yo le decía hoy. Es un argumento que, en lugar de refutar lo que son las afirmaciones de la otra persona, yo trato de descalificar a la persona. ¿Sí? Se ataca al argumentador y no al argumento. Van Immer y Grutendorf dicen que existen tres variables: la abusiva, la circunstancial y la tu quoque. ¿Sí? Que vamos a ver ahora las tres. En la práctica es muy difícil saber bien cuál es abusiva, cuál es circunstancial, pero vamos a tratar de hacer la distinción. Ahora, en este caso la falacia ad hominem, ¿sí? No se refuta el argumento, sino que yo lo ataco a la persona por alguna cosa que él tiene, a la persona ataco directamente. De ahí que vos tenés el abusivo, ¿sí? Que en lugar de refutar, ¿sí? Lo que afirma, ataco a la persona. Yo le puse ahí el ejemplo. Alguien que se viste tan mal no puede tener la razón. ¿Sí? Vos sos mujer, ¿qué vas a saber de fútbol? ¿Sí? Ese es psicológico y no lógico. ¿Sí? Hay un ataque personal y directo y se persuade a través de un proceso psicológico de transferencia, ¿sí? Provocando una actitud de desaprobación hacia la persona, pero no hacia el argumento. ¿Sí? Schopenhauer, que en su libro El Estratagema 38, lo llama argumento ad personam, diciendo que se abandona por completo lo que es la discusión y se centra principalmente, ¿sí? En atacar a la persona que afirma y no al argumento. Va de nuevo, durante el mundial fue, ¿vos qué vas a saber si sos mujer? ¿Sí? Nunca se atacó el argumento, se atacó a la persona. ¿Sí? El segundo es el argumento ad hominem, pero circunstancial. ¿Sí? La argumentación no da pruebas de la verdad, ¿sí? Pero están apoyadas en ciertas circunstancias especiales de la persona. Yo le puse ahí. Hay una relación entre las creencias de la persona y las circunstancias que lo rodean. Acá lo que yo busco es socavar o romper, ¿sí? La posición de mi oponente, sugiriendo que actúa motivado por intereses propios. ¿Sí? En lo jurídico, por ejemplo, descalificar a un testigo. ¿Sí? Llama a un testigo donde dice mi testigo que Juan, sí, te doy un ejemplo más. El típico caso de mujeres que ejercen la prostitución que son violadas. ¿Sí? La violación es violación. ¿Sí? Ahora, en un juicio podemos llamar a la persona, a la víctima, ¿sí? Y empezar a decir que lo que ella dice no es cierto, ¿sí? Pero por las circunstancias que la rodean. ¿Sí? Pero vos trabajas de noche, ¿sí? A vos te pagan por tener relaciones sexuales. No tiene que ver con el argumento de si la violaron o no la violaron. Pero todas esas circunstancias yo las voy a llevar adelante para mostrar. ¿Sí? Ustedes lo van a ver muchísimo en
los casos de las películas, ¿sí? En Estados Unidos principalmente, que tienen juicio por jurado. En el juicio por jurado, vos tenés que tratar de convencer al jurado, más que al juez, porque el jurado es el que da el guilty no guilty. Entonces, culpable o no culpable. Entonces, vos con todo este tipo de argumentos circunstancial, ¿sí? Obviamente que podés llegar a convencer al jurado, por lo menos para que se declare nulo el juicio. Y el tercero, dentro de esta clasificación, es el tu quo. El tu quo, que significa tú también, que es cuando pretendo poner de manifiesto una contradicción. Acá el oponente ataca el punto de vista que vos defendés y viceversa. Yo le puse el ejemplo de la familia fumando, siendo donde se descalifica un argumento porque quien lo propone no se comporta de acuerdo al argumento que dice, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a ustedes, yo le digo a mi hija, tenés que tomar agua. Y me dice, si vos no tomas agua, ¿por qué yo tengo que tomar agua? ¿Sí? O yo le digo a ella, tenés que estudiar. Y si vos no estudias, ¿por qué yo tengo que estudiar? O el ejemplo, el cigarrillo es malo, si vos fumás. ¿Por qué me decís que es malo si vos fumás? ¿Sí? Eso es el argumento en tu quo, que significa tú también. También se lo llama envenenar la fuente. ¿Sí? Que ahí le da el ejemplo de la prédica de un ecologista en contra de la caza de animales diciendo que come carne. Dice, este también lo he visto más de una vez. ¿Por qué vos decís que sos, que protegés a los animales, que querés tanto a los animales y comes carne? ¿Sí? Son argumentos tu quo, que tú también. No se, va de nuevo, no se ataca el argumento en sí, sino se ataca en este caso una conducta que tiene la persona. El siguiente, que sería el segundo, el primero fue el ad hominem, con sus 3 variables. Ahora vamos al ad ignorantia, o por ignorancia. Este también es típico, ¿sí? Este tipo de argumento es falso, ¿sí? Porque no se demostró que es verdad, ¿sí? Es una proposición es verdadera, sin dar fundamentos, simplemente porque no se demostró la verdad o la falsedad. Yo le puse el ejemplo. Los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Y el otro dice, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen. Son ¿sí? argumentos basados en la ignorancia, ¿sí? Porque yo no sé. Entonces digo que es verdad porque en realidad no se ha probado lo contrario, ¿sí? Esto lo hemos tenido mucho con las creencias religiosas sobre la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Dios existe o no? Hay gente que dice, Dios no existe porque no se ha probado que existe. Y hay otros que dicen, Dios no existe porque no se ha probado que no existe. ¿Sí? Nosotros argumentamos basándonos en desconocer en realidad lo que sucede. Después tenemos el ad misericordia, que es el que había hablado hoy de la victimización o de la pena. ¿Sí? Se apela a la consideración, a inspirar lástima para conseguir que se acepte ciertas condiciones. ¿Sí? Abona a manejos falaces encaminados a lograr un trato especial buscando la compasión en los demás. ¿Sí? Ahí le puse el típico caso. Disculpe, señorita, ¿me compraría esta crema para manos? No, gracias. Por favor, cómpremela. Es que no vendí nada en todo el día y me van a correr. Tengo a mi mamá enferma, tengo a mis hijos. Eso es llamado a la piedad, ¿sí? Donde yo trato de convencer a la otra persona, pero porque te da lástima y te da pena. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? A mí me da mucha pena cuando usan de esta manera, pero como camuflada, por decir así, cuando venden o mandan a los niños, o bien cuando salen a vender ellos, pero con los niños a cuesta, ¿sí? También es una manera implícita, sí, pero de un argumento ad misericordia o a la piedad. Después tenemos el ad populum, ¿sí? El ad populum es busco ganar el asentimiento o convencer a los demás, sí, despertando pasiones, ¿sí? Acá no hay argumentos claros ni argumentos convincentes, simplemente lo que yo busco es despertar en el otro esa parte afectiva, ¿sí? Generalmente se complementa con música, imágenes, ese tipo de cosas. La falacia ad populum, ¿sí? Es argumentar algo, ¿sí? Pero solamente por la opinión de la gente. El ejemplo, esa película es buena porque va a verla mucha gente al cine, tiene que ser buena, ¿sí? A todo el mundo, ¿sí? Le gusta, no sé, Harry Potter, ¿sí? Yo particularmente me gusta, pero no tanto,
¿sí? Hay mucha gente que estaba loca con el Mundial, ¿sí? Yo particularmente no. Ahora, me decían, ¿cómo puede ser si todo el mundo le gusta el Mundial? Todo el mundo está por Argentina, ¿por qué ahora? No. Ahora, porque a todo el mundo le guste, eso significa que también tiene que gustar, ¿sí? Exactamente. Llamar la atención. En este caso, en el ad populum, ¿cómo puede ser que te engañen? ¿Sí? No siempre son tan obvias como parece. Puede distraer la atención del orador, puede despertar una actitud de aprobación, ¿sí? Es muy fácil despertar pasiones. Esto lo usan mucho los políticos cuando empiezan a hablar de la educación, que los hijos, que el futuro, como que te van endulzando de alguna manera. Y vos decís, sí, la mayoría no puede estar equivocada, ¿sí? Ad populum. Después ya tenemos el de la apelación a la autoridad, que yo le puse el meme de dice mi mamá, ¿sí? Se apela a la autoridad en cuestiones fuera del ámbito de su especialidad. Acá, nosotros lo que hacemos es sostener la validez de una afirmación por la autoridad personal que tiene la persona que lo formula, ¿sí? Yo les contaba el ejemplo de que hace un año y 3 meses, un perro mordió a mi hija. La cuestión es que teníamos que hacer un tratamiento con el dermatólogo. Bien, el dermatólogo me dio un montón de cremas, un tratamiento, re bien. ¿Qué pasaba? La gente me decía, ponele aloe nomás. El dermatólogo me dijo, aloe no. Y me dice, una conocida, me dice, tenés que ponerle aloe mezclado con no sé qué cosa, ponele directamente por la cicatriz. Y decía, y le digo yo, ¿pero dónde sacaste? O sea, el dermatólogo, que es un especialista que estudió, que me dice que no, me dice, pero mi mamá, vos sabés que mi abuela con ese no juraba, mira, acá a mí no tengo nada. Eso es una apelación a la autoridad, ¿sí? Que el argumento manipula la modestia del destinatario, el infundado respeto, ¿sí? O respeto intelectual que generan ciertas personas, ¿sí? Respeto, ¿sí? Acá se distinguen dos casos. El de la autoridad manifiesta directamente por el interlocutor, ¿sí? Yo lo digo, dice mi mamá. ¿Y por qué? Porque yo soy la mamá. O la autoridad citada por el interlocutor con el fin de apoyar sus afirmaciones, ¿sí? El doctor fulano de tal lo dice. El doctor Colmillón dice tal cosa, ¿sí? Yo hago referencia a otra persona que tiene la autoridad. ¿Bien? Eso es cuando yo apelo a la autoridad de alguien, ¿sí? Ojo, y acá le puse. Un modo corriente consiste en apelar a la autoridad indiscutible de ciertos libros religiosos que no nos permiten dudar, ¿sí? Sucede que al decir autoridad podemos referirnos a personas, pero también a opinión pública, sabiduría popular, etc. ¿Sí? En el siglo XIX, la escuela histórica alemana hablaba de que la autoridad la tenía el pueblo, y hablaba de una autoridad del pueblo, ¿sí? Que después se cambió, ¿sí? A declarar punible todo lo que mereciera castigo según el sentimiento sano del pueblo. Fíjense que en este caso la autoridad era el pueblo. Ahora, ustedes saben que las sociedades cambian, van variando, por lo cual no podemos guiarnos solamente con lo que dice el pueblo. De ahí es que dice, se vincula con la falacia de argumentación por el modelo, que es arqueotipo, punto de referencia. Hay una referencia a la autoridad por su prestigio que avala lo que se pretende. Yo les puse ahí la foto de Messi y la foto de Maradona. ¿Por qué? El otro día escuchaba, ¿sí? Que estaban hablando de unos problemas de salud, sobre cómo se trataba a los niños con cáncer en Argentina y que Messi era uno de los mayores donadores en una de las clínicas más grandes de España, Barcelona, si mal no recuerdo, ¿sí? Sobre cáncer, que trata el cáncer infantil. Bien. El tema es el siguiente, le decían los periodistas, ¿sí? Vamos a preguntarle a Messi qué opina él respecto a cómo tiene que ser el tratamiento para los niños. Ahora, Messi es un buen jugador de fútbol. Quizás tenga autoridad para hablar de fútbol, pero no sobre cáncer infantil. ¿Sí? Pero él dona dinero, dona dinero, pero no es una autoridad para hablar de cáncer. Le puse Maradona. Me acuerdo cuando Maradona, antes de que fallezca obviamente, le preguntaban, ¿vos cuál crees que van a ser la solución económica? Mira, yo creo que tenemos que dolarizar, supongo. Decía, no, hay que dolarizar. Maradona lo dijo, va de nuevo, Maradona es un buen jugador de fútbol,
pero no es economista. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces confundimos, ¿sí? Que porque la persona tiene la autoridad en una cosa, tiene autoridad para todo, y en eso se basa la publicidad. ¿Sí? Les contaba yo el ejemplo de Ronaldo. Ronaldo hacía la publicidad de Clear en su momento, ¿sí? Yo usaba Clear, ¿sí? Es muy lindo Ronaldo. Ahora, ¿qué tiene que ver Ronaldo con el shampoo? Como el jugador de fútbol, de nuevo. Pero, ¿qué tiene que ver? Pero porque lo usaba él, quiere. O la de poner la publicidad de Sedal, ¿sí? O la de Pantene. Hay gente que quiere usar Sedal porque es Lali, ¿sí? O Pantene porque es Tini, ¿sí? Tini es cantante, hace la publicidad, pero no tiene una autoridad para hablar sobre tal cosa, o yo no puedo justificar que algo es bueno porque lo usa Tini, ¿me entiendes? Entonces, es una típica manera de poder, ¿sí? Influenciar en los demás publicitariamente. Ahora, el anteúltimo que tenemos es el adverendium ad mi, que Betham lo llamó el sofisma de ipsedicitismo. Me sale ipsedicitismo. Marqué la palabra por si les llega a preguntar en el múltiplo, ¿sí? O falacia de afirmación gratuita. ¿Sí? En este caso, se construye apelando la autoridad del propio generador del discurso para justificar algo sin dar argumentos racionales. ¿Sí? Acá le puse el ejemplo. Dice, si A infringe una norma de conducta y B sale en su defensa diciendo algo como, y bueno, no es para tanto, todo lo hicimos, yo mismo lo hice en algún momento de mi vida. B comete, ¿sí? Una falacia de este tipo, tanto mayor como mayor sea su prestigio, dado que A, la actual infracción de A es un hecho que debe ser juzgado solo en función del espacio racional de A, y B, la antigua infracción de B es un hecho pretérito o anterior, que no convalida ni justifica la infracción de A. Yo siempre escucho fulanita hizo machete, vos no hiciste machete en la escuela, como que lo habrás hecho vos machete, ¿sí? Son dos cosas distintas. Por un lado, ¿sí? El machete que yo haya realizado es una conducta pasada, sí, que no tiene injerencia ni relación con el actual. Segundo, la actual es una falla de ahora, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La infracción de A es un hecho que tiene que ser juzgado solo en la situación y contexto actual de A, ¿sí? Otro caso que se suele dar es el de está tomando, vos no tomaste cuando eras joven, vos no fumaste cuando eras joven, ¿sí? Siempre solamos utilizar como diciéndolo, sería como, en este caso, como que si vos no lo hiciste, sería muy parecido al tu poke, ¿sí? Como el tú también, vos también lo haces. En este caso sería vos no lo hiciste en el pasado. ¿Sí? Y el último, por hoy, es la apelación a los muertos, ¿sí? La apelación a la autoridad de los muertos, ¿sí? Consiste en apelar en la autoridad de personas que ya murieron, cuya opinión, teóricamente al menos, coincidiría con la que uno da, ¿sí? Este es un manejo falaz que nosotros solemos decir, si tu papá estuviera vivo, si mamá viviera, o sea, si fulano se debe estar revolcando en su tumba. Yo lo escucho mucho de los políticos, ¿sí? Fulanito estaría revolcándose en su tumba, ¿sí? Urquiza debería estar revolcándose en su tumba, ¿sí? En realidad es una falacia, ¿por qué? Porque nadie puede decir cómo reaccionaría esa persona, ¿sí? Porque ya no está en el mundo, pasándose las ideas de antes. Ahora, yo no puedo decir, no sé, Urquiza se está revolcando en su tumba, ¿sí? En ese momento quizá Urquiza pensaba eso, pero si lo traemos acá en la actualidad, papá piensa distinto, yo no sé lo que puedes llegar a pensar o cuál puede llegar a ser tu argumento. Entonces, ¿sí? Esto es una falacia queriendo argumentar en la autoridad de una persona que murió, que encima yo ni siquiera sé cómo sería su opinión hoy, porque al morirse ya fue tiempo pasado, puede ser o decir, bueno, pero decía tal cosa, en ese momento capaz era una idea correcta, hoy no lo sabemos, la gente cambia. Hasta acá, toda la primera parte de los argumentos, de los distintos tipos de falacia de atinencia. La clase que viene vamos a seguir con lo que son las falacias de ambigüedad. Hasta acá, bien. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta?
Y ahora ya les paso el PowerPoint a los chicos para que les manden a ustedes también. Muy bien. Bien, doctora, ¿algo más que quiera agregar, decir? Hasta acá lo mío. La clase que viene, ¿sí? Vamos a ir, la clase que viene es el 27, el viernes 27, vamos a tener clases a las 10 de la mañana, vamos a terminar con todo esto del múltiple, de los argumentos, las falacias, y cualquier cosa, cualquier duda, se comunican conmigo, no hay problema. ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Alguna salvedad, chicos? Para esta tarde, la clase de esta tarde queda suspendida por caso fortuito o fuerza mayor. Así que, bueno, nos estaremos viendo la semana que viene y recordarles que seguir estudiando y que falta poco para el examen. ¿Sí? Y como dijo la doctora, todo esto es a modo de repaso, no se guíen en su totalidad por el PowerPoint, úsenlo como base, ¿sí? Una vez que leen un capítulo, lo repasan de forma rápida, a mí no lo hago yo, y si se lo acuerdan, se lo saben, también. Otra cosa, en cuanto a las respuestas o preguntas del examen, nadie la tiene, eso lo hago por lo aclaro porque nos han preguntado en los grupos o por privado nos han oído mensajes, nadie la tiene y eso se encarga la facultad a último momento de hacerlo, así que no se confíen, no compren, porque ha habido casos donde compran respuestas o compran preguntas, no es así, no funciona así. Y otra cosa, las únicas clases obligatorias son las del cursillo obligatorio que hace la facultad. No son obligatorias ni estas ni las otras agrupaciones políticas. Es mentira que si no hacen o no participan en esas clases, sean presenciales o virtuales, no van a rendir el examen, no van a poder. Nosotros lo aclaramos, así que no caigan en eso. Y bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna otra duda, otra pregunta.